Pero ahora es momento de recibir a una gran invitada que nos viene a hacer una propuesta de una muestra que se estará inaugurando el próximo jueves 27 de julio. Hablamos de las 19 horas en el Espacio de Arte Contemporáneo, la muestra que se llama Aunque no lo recuerde. Y para hablar de ello recibimos a Francesca Casariego. Francesca, bienvenida. Gracias Hola. por acompañarnos. Gracias por la invitación. Por Un favor, placer estar acá. para nosotros es un gusto que nos vengas a contar. Decíamos que esta muestra se está inaugurando en días, el Sí. próximo jueves. Sí, Nada, ahí. queda nada. A En full con los preparativos. A full, sí, con todos los últimos detalles, que bueno, siempre hay que ajustar a último momento, pero bien. Me imagino que sí. Contenta. Contanos un poquito, Francesca, de qué trata esta muestra, que bien hablábamos de que tiene como 3 propuestas, pero que están enrabadas entre sí. Qué mejor preguntarte a ti que en primera persona nos cuentes y nos invites. Bien. Bueno, esta exposición parte de mi experiencia como niña víctima del terrorismo de Estado, o más bien decir atravesada por el terrorismo de Estado, y en realidad el nombre lo indica, dice aunque no lo recuerde, porque cuando sucedieron estos hechos que un poco relato en la exposición o expreso, digamos, de alguna manera, yo era una niña de 3 años y en el marco del Plan Cóndor fui secuestrada junto a mi madre y mi hermano. No recuerdo esa experiencia, era muy chiquita, sin embargo tengo la voz que demuestra como una afección de horas y horas de llanto. Pero toda mi vida como el no recordar fue como un privilegio, porque de alguna manera viví mi infancia feliz y era como una niña alegre, que se habían parado en el olvido, ¿no? Y un poco la idea es cómo trabajar eso, la necesidad de la memoria y la necesidad de salir de ese olvido. Para mí en lo personal, también fue difícil, me olvidé caras de gente, de personas, fue como un mecanismo que encontré de defensa, pero bueno, uno necesita recordar. Pero, claro, para ese momento era la herramienta que uno tenía para sobrevivir. Sí, pero al después pasar, es importante recordar. Claro. Porque uno aprende de esas experiencias, aprende. Y además es parte de tu historia. Claro, sí. Y eso, lo relaciona también con la historia de nuestro país. Totalmente. Y la necesidad también de hacer memoria, de construir. Y ahí es que parte esto de, poner en circulación mis memorias, los escasos recuerdos que tengo. Un poco me baso en lo que me han contado, en lo que han contado otros de diferentes lados, películas, libros, demás, o desde el ámbito familiar. Y entonces ahí, y otras cosas que sí son flashes así, anécdotas que recuerdo de la experiencia, de la prisión política, de ir a la cárcel de Punta de Rieles, o de la experiencia de tener a mi padre y a mi hermano exiliados, y va un poco como recorriendo como el universo de esa niña afectada por el terrorismo de Estado. Y esa experiencia tuya, ese no recordar y querer hacerlo, ¿cómo se ve reflejado en esta muestra? ¿Con qué nos vamos a encontrar para poder entender un poco de todo esto de lo cual nos estás hablando? Bueno, bien, son 3 propuestas, como tú decías, que están relacionadas porque todas tratan el mismo tema, digamos, se paran del mismo lugar, pero parten de diferentes situaciones. Va a haber una instalación de alfombras que tiene que ver con un recuerdo de mi hermano, que dice que el tiempo que estuvimos secuestrados, que pasamos casi 20 días desaparecidos, en ese tiempo nos llevaron más de una vez de un lugar a otro y para ocultarnos nos envolvían en alfombras para trasladarnos. Entonces ahí en la muestra... En la muestra va a haber una instalación de alfombras, que a su vez van a tener, cada alfombra tiene un audio que tiene que ver con micro relatos que van a estar en audio de experiencias de todas estas situaciones que te comentaba antes. Después, como hay otra parte. Sí, otra parte que es un escrito en papel de aluminio, porque fue la forma que encontró mi madre para comunicarse con nosotros durante el tiempo ese que ella pasó más tiempo que nosotros como desaparecida. Y entonces, a raíz de unos muñequitos que hacía, y que sus guardias
habían quedado admirados con los muñequitos, le empiezan a traer más cosas para que ella siga haciendo manualidades en un periodo que pasa sola en la celda, y le dan papel de cigarrillos, claro, que en esa época se envolvía todo, entonces eran unos pedazos, y con un papel de cigarrillos y una virome sin punta, ella escribe unas cartas que luego consigue que se las den a nuestros abuelos, y ahí también a través de este militar que la ayudó, digamos, en hacer comunicación, ella se entera que nosotros estamos vivos, que estamos con nuestros abuelos, y bueno, y un poco haciendo uso de ese material, repitiendo ese gesto que a ella la llevó a, bueno, comunicarse con nosotros, yo lo utilizo para contar esta historia, y entonces es uno escrito en papel de aluminio que va a estar contando como toda esta experiencia del secuestro y bueno, de todo lo que fue mi infancia, a través de mi escritura. Exactamente, digamos, en este papel además. En ese papel, claro. sin tinta. Y por último, es un audiovisual que hace un recorrido a la cárcel de Punta de Rieles, y bueno, y en el cual en el muro de la cárcel de Punta de Rieles se proyectaron unas imágenes de mi infancia, de unas cintas que me quedó de una película que se filmó, que César Charlone filmó en el 79, en 1979, contando un poco lo que había sido el secuestro y lo que se veía muy incipientemente que existía como sistema represivo y sistema del terrorismo de Estado, que era la apropiación de menores, ¿no? Y en eso me sorprende y me da muchísimas ganas de poder acompañarlos para a partir de estas tres propuestas diferentes, pero que tienen un mismo hilo en común, poder ir contando parte de tu historia, ¿no? Y cómo cada cosa tiene un lo que ver, cómo ir armando todo esto justamente para que podamos, aunque no lo recuerde, conocer un poquito más de lo que ha sucedido, ¿no? Sí, sí, va por ahí. Y bueno, y también un poco yo digo que esta es mi historia y yo voy a contar mi historia desde mi subjetividad y demás, pero es la historia de muchas y muchos niños que en realidad vivimos situaciones directamente, una afectación directa del terrorismo de Estado, ¿no? Éramos objeto, las infancias, había como un objetivo que era cambiarnos la forma de pensar o querer, y bueno, y todas las instancias en las que teníamos, vivíamos violencia, ¿no? No estábamos exceptos de esa violencia. Entonces un poco también, y es la historia de nuestro país, ¿no? Y bueno, y de las infancias que vivieron en esa época, y un poco la idea también es que trascender mi experiencia. Por supuesto que va a compartirlo, claro. Compartirlo y así poder visibilizar y también poder conectar desde todo este lugar. Te agradecemos, Francesca, que nos hayas acompañado y más a días de la inauguración, que sabemos que está como locos, pero vamos a recordar nuevamente y hacer la invitación. Esta muestra se estará inaugurando ahí vemos, mirá ahí la imagen de la cual hacía referencia. El próximo jueves 27 a las 19 horas en el Espacio de Arte Contemporáneo, aunque no lo recuerde, se inaugura el 27, pero va por unos días. Sí, queda por unos días. Bien. Y bueno, y quiero comentar que la muestra contó con el apoyo del Fondo de Cultura del MEC y con el EAC y demás. Agradecer también. Agradecer obvio, también, para que pueda seguir todo adelante y que podamos disfrutarlas. Gracias, Francesca. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Entonces, próximo jueves 27 los invitamos a que puedan acercarse por allí, como bien decíamos, en el Espacio de Arte Contemporáneo, para poder conocer esta muestra, aunque no lo recuerde. Muchas gracias. Gracias a ti.